Antes yo hubiera dicho es una cuestión de tiempo, porque antes hubiera pensado que tarde o temprano iban a aparecer las primeras fisuras. Así como están las cosas, no podría en absoluto, lo tengo como conjetura, sí, una cuestión de tiempo, en algún momento, mañana por ahí explota todo, pero tal como están las cosas, me da la impresión de que el proyecto de ultraderecha se está consolidando, como en otros lugares del mundo, y que mientras tanto la oposición hace cosas desconcertantes. Estamos en un periodo postdemocrático del capitalismo. O sea, es un panorama oscuro. Por eso te decía antes que, dado ese panorama oscuro, si uno lo admite como tal, una interna es un lujo, un goce excesivo. De hoy, bueno, parecía que si asumía este gobierno y hacía todo lo que decía que iba a hacer, no duraba ni 4 meses. Y muy lejos de terminar un gobierno a los 4 meses, parece un proyecto político que se va consolidando cada día más al compás de un establishment que lo acompaña, lo respalda, lo cobija, lo defiende. Muy interesante leer hoy a Jorge Alemán en página 12, cuando plantea que da la sensación, Jorge está escuchando, cualquier cosa me corregirá, que da la sensación de que ya no tenemos esos antagonismos históricos que teníamos siempre, ¿no? La lucha de clases, imperialismo-nación, patria o colonia, democracia o dictadura, oligarquía o pueblo, esto dice Jorge Alemán en su nota, y que las extremas derechas no necesitan estos antagonismos, pero al mismo tiempo venimos contando cómo, por ejemplo, Milei necesita, no sé, tener como antagonista la casta, o tener en su discurso siempre un enemigo enfrente. Y entonces, ¿cómo convive este análisis que hace Jorge con lo que estamos viendo de cómo la libertad avanza, consolida su propia construcción de sentido? Hola Jorge, ¿cómo te va? Jorge Alemán, Sofi Carán de este lado. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo te va? ¿Qué bien, tal? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por aludir a mi texto de página 12. No, al revés. Bueno, pero a ver, ayúdame un poco. Bueno, sí, en principio son dos cosas. Uy, se nos empezó a cortar. No, al modo de una lista. ¿Se me escucha? A ver, ¿ahora? Sí. Dale. En principio, aquellos antagonismos que yo he evocado así de una manera muy rápida en una lista, la lucha de, o sea, proletariado, burguesía, pueblo, oligarquía, patria, antipatria, imperialismo, nación, eran antagonismos que se proponían transformar en su raíz a la realidad. Eran proyectos transformadores, proyectos vinculados a la emancipación, a lógicas emancipatorias. En ese aspecto la ultraderecha no tiene antagonismos, no toca antagonismos constitutivos de lo social como fueron los que yo he enumerado en esa lista, sino que circunscribe a grupos para odiarlos, para separarlos, para perseguirlos, pero no con el fin de transformar nada, sino con el fin de consolidar un poder, con el fin de consolidar definitivamente el poder que ellos mismos encarnan de manera directa y sin mediaciones, que es el actual capitalismo financiero. Los antagonismos eran para transformar la realidad. Lo que ocurre con la ultraderecha es para consolidar un estado de cosas donde la gente que tiene que quedarse afuera se deba quedar afuera. Consolidar, o porque también pensaba, ¿no? Esta semana lo charlábamos en un programa con José Natanson en Cenital, ahí con Ernesto Tenenbaum, y José lo que planteaba, porque yo decía, bueno, Ernesto preguntaba, ¿cuál es la variable, el punto débil de este gobierno, no? Y yo lo que pensaba es el tiempo, ¿no? Porque pensaba que dejar afuera más del 50% de la población implica que sea un proyecto que tenga un límite en el tiempo, como le pasó al menemismo, ¿no? Fueron 10 años, un montón, pero tuvo un límite en el tiempo. Ahora, lo que José decía, y te sumo acá para pensar juntos, era, y mirá, no sé, Argentina era ese faro distintivo del resto de América Latina, en donde había movilidad social ascendente, ciertos derechos de la clase trabajadora, una clase media ilustrada, una universidad pública, una salud pública de calidad. Y lo que está empezando a pasar ahora es que Argentina va a pasar a ser un país más de América Latina como el resto.
Digo, ¿no hay acá también un antagonismo propuesto, sí, de transformación de Javier Milei, pero de transformar a la Argentina en eso que en realidad nunca fue, y es que sea un país al igual que el resto de América Latina, con bolsones de pobreza? Sí, es un nuevo tipo de planificación, sin duda. Claro. Pero, a ver, yo llevo años escribiendo sobre este tema. Uh-huh. Yo pienso que estamos en un cambio de ciclo mundial y que si esto les sale bien, vamos hacia una Argentina irreconocible. Y por lo tanto, en todo caso, sí, comparable a otros países de América Latina. Uh-huh. O sea que no hay nada que garantice que la Argentina anterior retorne, que esa Argentina ilustrada, con gran conflictividad social, uh-huh, con grandes proyectos, vuelva. Puede volver. Como también digo al principio de mi artículo, que esos antagonismos están en este momento latentes. sí. No quiere decir que no puedan emerger. Uh-huh. Pero a lo que se apunta ahora es a una especie de cambio de ciclo que se está dando a escala planetaria. ¿Y cómo ves, más allá de la coyuntura general, o de este mapa general que armás, cómo ves la coyuntura local más ahora de último tiempo? De una Cristina nuevamente jugando, de Javier Milei eligiendo confrontar con ella, un PJ también con muchas diferencias en el último tiempo. ¿Cómo estás viendo acá la política más local? Sinceramente, el problema de yo ahora es lo que has nombrado antes. Antes yo hubiera dicho es una cuestión de tiempo, porque antes hubiera pensado que tarde o temprano iban a aparecer las primeras fisuras. Así como están las cosas, no podría en absoluto, lo tengo como conjetura, sí, una cuestión de tiempo, en algún momento, mañana por ahí explota todo, pero tal como están las cosas, me da la impresión de que el proyecto de ultraderecha se está consolidando, como en otros lugares del mundo, y que mientras tanto la oposición hace cosas desconcertantes. ¿Cómo qué? Como pelearse entre ellos. Bueno, por empezar tienen una interna que no se condice, o una de dos, o no hay ultraderecha, y estamos simplemente frente a otro partido conservador liberal, y entonces, bueno, una interna es una interna, o hay ultraderecha. Si hay ultraderecha, esta interna es un poco loca, ¿no? Claro. Sí, absolutamente. O sea, no me parece, a ver, si se trata de que hay un partido del estilo de los conservadores liberales, podemos entender que el peronismo dentro de sí, dentro de su espacio, genere todo tipo de internas. Ahora, si estamos en un mundo donde realmente van a progresar aceleradamente y pueden llegar a destruir todo, el tiempo de las internas es una locura. Sí, totalmente. Jorge, igual para... Bueno. Sí, ibas a decir algo, perdón. No, eso. No, estoy volviendo también a tu artículo mientras te escucho y me pregunto por también el concepto de verdad que vos volcás acá, ¿no? ¿Qué pasa con la verdad? Sobre todo con estos nuevos jugadores que empezaron a aparecer respaldando estas ultraderechas. Estoy pensando en los dueños de las grandes tecnológicas en el mundo, no sé, Elon Musk bancando a Donald Trump y haciendo negocio. Los grandes pensadores del siglo XX, cuando empezaron a ver el rumbo de la modernidad a través del discurso de la ciencia y la transformación de la ciencia en la técnica, empezaron a entender que los problemas de la verdad iban a quedar todos pulverizados, y que las experiencias de la verdad en el arte, en la poesía, en la política, en la vida, iban a estar seriamente amenazadas porque iban a ser sustituidas, pero esto está en pensadores de los comienzos del siglo XX, estas anticipaciones de que el mundo de la técnica es un mundo que pone a todo el mundo a calcular, a todo el mundo a ser representado por la técnica, a todo el mundo esclavizado a sus imágenes, a todo el mundo dispuesto a organizar su vida en función de cuánto es lo que puede rendir en el mercado, o a los desechos, o a los que se quedan afuera. Esto está anticipado desde hace mucho, ¿no? La progresiva transformación del proletariado burguesía en una relación acreedor-endeudado, hasta llegar a una especie de endeudamiento generalizado. Entonces,
ahí la verdad no puede tener lugar. No importa la verdad. Porque la verdad que sí. Que pareciera que no importa la verdad, o sea, no. No importa la técnica, que le importa la verdad. Uh-huh. Es decir, la verdad es una experiencia que tiene que ver con que existe un sujeto. Si no hay un efecto del sujeto, si la verdad no retorna sobre el sujeto, si la verdad de algún modo no atraviesa ni transforma al sujeto, ¿de qué verdad hablamos? Bueno, salvo que hablemos de la verdad física, de las leyes del universo. Sí. Pero si estamos hablando del campo de la verdad en el que nosotros estamos concernidos, el campo social, político, etcétera, etcétera, tiene que haber un sujeto. Ahora, si resulta que no hay más sujetos y son todos parcelamientos de individuos o tribus, ¿qué verdad hay? Y Jorge, los que dicen una cosa, los que dicen la otra. La fake news y proliferan. Sí, pero más que la fake news, mira, si nos vamos ahora a la esquina de aquí de mi barrio de Malasaña, vos y yo nos ponemos a afirmar una cosa y en 10 minutos tenemos montones de personas que afirman la contraria, la distinta, la paralela, la de arriba y la de abajo. Sí, es el mundo de la interpretación. Sí. Ahora, pero hay algo ahí que, porque pensamos ahora en los mercados que le están dando buenas señales a este gobierno, pensamos en una macro, como se dice, ordenada, en esto de que vos decís, bueno, al gobierno le está empezando a salir bien en sus propios términos este proyecto, pero hay algo que se acerca más o menos a la verdad y que no es tan, no está dentro del terreno de la interpretación, y que son las condiciones materiales. ¿Qué pasa con las condiciones materiales de más de la mitad de la población que no puede morfar? Las condiciones materiales eran, según la teoría marxista, el elemento más transformador, ¿no? Por eso pregunto. Es decir, el momento en donde había un montón de sujetos que no tenían nada que perder y por lo tanto, ¿cuál era la respuesta de los que no tenían nada que perder? Asumir un proyecto transformador. En aquel entonces un proyecto revolucionario. Esto ahora no es así. Parece que se van amontonando por todos lados quienes no tienen nada que perder, pero no se organizan, ni encuentran lazos colectivos que los constituyan. Que de un día para otro todo esto cambie, sí, pero no podemos establecer como premisa, que es una premisa que atravesó toda la modernidad, la idea de las condiciones materiales de la explotación y de la opresión. Porque primero no entenderíamos una gran parte de la humanidad. El mundo está lleno de países destruidos, ¿eh? Sí. El mundo está lleno de países que hace siglos que permanecen bajo el estado de la destrucción y la dominación. O sea que no es suficiente con que... es decir, las condiciones materiales deben incluir a los sujetos. O sea, cuando analizás las condiciones materiales, a continuación hay que interrogarse sobre el sujeto que las soporta, para ver si realmente estamos en vísperas o no de algo que está surgiendo. Que ya digo, puede surgir en cualquier momento. Jorge, y en el medio te pregunto para terminar, ¿y qué pasa con la violencia que en medio de esto que proponen estos sectores de ultraderecha? Nos estoy viendo ahora, por ejemplo, al Gordo Dan, que lanzó una agrupación que se autodenomina el brazo armado de Milei, con las palabras vida, libertad, Dios, con una estética fascista, digo, no hay otra manera de llamarlo. El neoliberalismo yo creo que no tenía otro medio, y por eso esa es la diferencia con los fascismos históricos, que dirigirse hacia el estado de excepción. Va a ir organizando progresivamente una ruptura entre la democracia y el capitalismo. Normalmente se asoció el capitalismo a la democracia como si esos fueran un par absolutamente conjunto, sí, bien atado, bien ligado. No estaba tan bien ligado, o ha dejado de estar tan bien ligado. Estamos en un periodo postdemocrático del capitalismo. Y por lo tanto, para las medidas que se van a ir tomando y progresivamente ir tomando, se necesitan grupos de disciplinamiento y grandes factores de presión sobre lo social, es decir, grandes procesos de intimidación, de purgas, de persecuciones. O sea, es un panorama oscuro. Por eso te decía antes que, dado ese panorama oscuro, si uno lo admite como tal, una interna es un lujo, un goce excesivo.
Me quedo con eso. Jorge, gracias por este ratito. Buen domingo. Abrazo allá del otro lado del océano. No, abrazos a ustedes. Gracias, sí. Jorge Alemán, el lujazo que nos damos de vez en cuando acá en Esquina de Radio. Estamos en un periodo postdemocrático del capitalismo. Estamos viendo acá imágenes, después lo vamos a comentar más en profundidad, de este lanzamiento de esta agrupación del Gordo Dan, el militante en las redes, ultraviolento de Javier Milei, en donde él mismo se define como el brazo armado para defender a Javier Milei. Qué tiempos oscuros, ¿no?